Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de las 4 que jugaron. Trajimos ayer mismo la cuarta partida, esta es la segunda nuevamente, Caruana con las piezas blancas y Abdusattorov con las piezas negras, 15 minutos más 3 segundos de incremento, E4 y en el tablero lo que se responde con C5. Defensa siciliana, nuevamente Abdusattorov, al igual que en la cuarta partida, opta por este movimiento y bueno, pues la partida continúa con caballo F3, caballo C6, una partida bastante compleja, alfil B5 y tras D6 ataque canal, enroque en corto, alfil D7 desclavándose y tras jugarse torre E1, caballo F6 con más desarrollo, ¿no? Con cierta presión sobre este peón. De momento, bueno, pues está defendido por parte de la torre y C3. Ideas con esta jugada es bueno, pues ocupar el centro con D4 y en caso de cambios, pues las blancas tendrían un centro bastante sano. Es verdad que quita la casilla natural de desarrollo al caballo, pero bueno, pues va a desarrollarse el flanco de dama un poquito más tarde. Además, este movimiento C3 sirve para que tras A6, como continúa la partida, el alfil puede venir a F1 o a A4, como pasa en esta partida, B5 y alfil C2. Se puede cambiar el alfil, pero es verdad que el alfil de C6 pues ya estaría bien ubicado en la gran diagonal y por otro lado, bueno, pues sería una de las posibilidades, ¿no? De momento alfil A4, B5, alfil B3 podría ser respondida con C4, por lo tanto directamente alfil C2, de aquí que también el alfil refuerce la defensa de este peón y tras estas jugadas más desarrollo con torre C8, A4 atacando este centro que están montando, atacando el centro de peones en el flanco de dama que están montando las piezas negras y tras estas jugadas G6 buscando el fianchetto del alfil de rey. Cambios a por B5, a por B5 y ahora sí D4 a lo que vienen más cambios y alfil G4. Clava el caballo en F3, la amenaza y a una jugada como H6 pues es la captura. Como vemos, si se captura con la dama está cayendo un peón central importantísimo y además doble ataque sobre C2 con doble ataque a las torres sería ganador y si peón por manteniendo la defensa de este peón pues la estructura de peones quedaría muy defendida. Por lo tanto aquí Caruana decide defender esta posición con alfil E3. La partida continúa con el fianchetto, caballo B D2, enroque en corto, H3, se ataca al alfil, se retira a D7 y D5 ganando centro. Por otro lado, bueno, pues también cediendo casillas importantes para alguna de las piezas negras. De momento, pues bien controlado por parte de las piezas blancas y se aprovecha para jugar caballo B4 con amenaza de ganar pieza en C2 y dar un doblete a ambas torres. Tras estas jugadas, si recordáis en la partida que trajimos ayer, se jugaba por parte de Caruana 3, pues evitando esta línea, aunque era bueno, pues una posición algo diferente. Se ataca al alfil, como decimos, o se está entrando incluso en la casilla. Alfil B1 y torre A8, bueno, pues cambiando la torre. Como vemos, la torre está indefensa. Caballo B3 es posible, pero tras los cambios el caballo va a necesitar de más de un tiempo para volver nuevamente a la partida. Y también se puede jugar una jugada como torre A3. Se opta por los cambios en A8 y alfil D4 peleando contra este alfil en la gran diagonal, que de momento, bueno, pues no está activo, pero también el alfil podría estar un poquito raro en esta posición. De momento defendido por parte del caballo, torre C8 trayendo, bueno, pues una nueva pieza mayor al juego, ocupando las columnas abiertas. Aquí quizás tras estas jugadas se juega caballo F1 con la idea de jugar caballo E3. Otra idea podría ser alfil C3, también con cierta presión sobre este caballo adelantado que tiene las piezas negras. Se opta por este movimiento con ideas de traer el caballo a E3, dama 4 activando la dama. Se ofrece el cambio de damas y Caruana lo acepta, pero bajo sus condiciones. Bueno, pues diciendo a Abdusattorov, si quieres capturar, pues hazlo en D1. Ocurren estos movimientos, alfil H6 y G4 amenazando un doble en esta posición. Parece que el mejor movimiento aquí es alfil G7, pero aquí Abdusattorov opta por capturar en H3, entregando el alfil potente que podría tener en algún momento y bueno, pues ni siquiera doblando los peones. La idea pasaba por jugar caballo C2 atacando al alfil, pero Caruana, bueno, pues teniendo quizás un poquito más de control sobre la partida, juega alfil H6 quedando a un rey negro pues bastante encerrado. La partida continúa con B4, quizás para jugar B3 y anclar un caballo bastante potente y dejar al alfil casi sin movimientos. También se libera
la casilla para que el alfil de D7 pues tenga cierta fuerza sobre la diagonal, y se responde quizás no de la mejor manera por parte de Caruana. Se juega E5 rompiendo en el centro, quizás una jugada como caballo D4 atacando precisamente a este caballo de C2, bueno, podría ser haber sido otra opción. En esta posición, una idea muy interesante para las negras es caballo E8, y a una jugada como E6, bueno, pues cambios de peones, y aquí incluso, bueno, pues se puede realizar esta captura, ¿no? Otra posibilidad es llevar el alfil a 4, reforzando la defensa sobre el caballo y atacando a la torre en D1, va a pasar en la partida. El tema es que si se captura en A6, bueno, pues beneficia un poquito más a las piezas blancas, ya que tras alfil por C2, torre por C2 y caballo de 4, bueno, pues recuperando o ganando, mejor dicho, una pieza, ¿no? Como vemos, la torre, bueno, pues no puede defender el alfil, está atacada y ganarían material. Bueno, pues a ese movimiento o a esta ganancia de peón era mejor jugar alfil a 4 sin duda. Bueno, todo esto no ocurre. Como decimos, se opta por este movimiento de por E5, caballo por E5 y tras estas jugadas alfil ahora sí a 4. La partida continúa con D6, Caruana buscando meter un peón pasado, y caballo A3 siendo un gran movimiento por parte de Abdusattorov, en la que deja su pieza atacada, pero por otro lado se descubre un ataque sobre la torre. Quizás el mejor movimiento, bueno, pues era torre E1 manteniendo la defensa del alfil. Caruana va por un movimiento mucho más arriesgado, pero con una idea muy interesante que vemos a continuación, y por ver también lo que recomienda la línea, la máquina en esta posición, bueno, pues es tremendo, ¿no? Ya que sería una jugada como alfil A2. Por otro lado, podría caer la torre en D1, pero ahora tras este movimiento pues no es realmente bueno, ya que existe alfil por F7, viene con jaque, rey H8, alfil E6, y bueno, pues está atacando la torre y a ver dónde se retira. Si viene a una casilla como D8 frenando el empuje del peón que va a venir en la siguiente jugada, como D7, existiría caballo F7 dando un jaque y ganando la torre y la partida en la siguiente jugada. Posición difícil, se opta por jugar no obstante torre D4 activando la torre y entregando además una pieza. Caballo por B1 y D por E7. Como vemos, la barra marca prácticamente igualdad, a lo que se responde con caballo E8, pues quizás evitando males mayores, y también, bueno, pues manteniendo defendida esta casilla de F6 que vamos a ver que es bastante importante. Caruana decide capturar en B4, tiene un peón o dos peones pasados, pero uno está muy lejos de la coronación, viene con ataque al alfil. Se recomienda una jugada como torre C5, si tú capturas el alfil, yo capturo el caballo, manteniendo esa pieza. Además, las piezas negras, se opta por jugar alfil C2, y como vemos el alfil abandona, esta diagonal en la que el caballo ahora va a saltar a D7 con ideas de saltar a F6. Además, y aunque Abdusattorov tiene pieza de más, bueno, pues hay igualdad, ya que el alfil parece que no hace mucho en esta diagonal y todavía menos el caballo, que está completamente fuera de juego. Se aprovecha para jugar torre D4 con la idea de entrar en D8, torre C7 atacando al peón. Torre D7 no es posible para las piezas blancas, no pasa en la partida, ya que a una jugada como F6 eliminando al defensor, que sería la torre en esta posición, bueno, pues tienes torre por C7, caballo por C7, y tras retirarte simplemente las piezas negras jugarían rey F7 y bueno, pues estarían ganando fácilmente la partida. Por lo tanto, la idea tras torre C7 por parte de Caruana es perder este peón, pero a cambio clava el caballo. De esta manera, torre por E7, caballo D7, siendo una posición muy bonita en cuanto a estas cuatro piezas, bastante presión en la posición, el rey prácticamente, bueno, pues sin movimientos, y F5, también F6 era posible. La idea de este movimiento era, bueno, pues dar una casilla al peón para evitar no temas de mates, pero una jugada como caballo F6 en estas condiciones, rey H8, y las piezas blancas tendrían doble ataque sobre esta pieza y quizás la partida en el bolsillo. Por lo tanto, tras estas jugadas se juega F5, caballo F6, no obstante jaque, el rey llega a defender y atacar al caballo en esta posición, y caballo por H7 ganando un peón. Tras estas jugadas se juega G5,
Si caballo por G5 viene con jaque, pero rey G6 parece que va a caer material, siendo beneficioso para las piezas negras. La partida continúa con alfil por G5, tampoco siendo la mejor idea, aunque es verdad que con este movimiento, bueno, pues se ataca la torre, y para ver la dificultad de esta posición, lo mejor era jugar F4. La idea de este movimiento es frenar que el peón de F5 negro pues se juegue F4, ya que se está amenazando la pieza en H7, y por otro lado, y a una jugada como rey G6 en la que se está atacando pues prácticamente todo por parte de las piezas negras, existe alfil por G5, viene con ataque sobre la torre, torre por H7, se abandona en la defensa del caballo en E8, y parece que toda esta posición mantendría igualdad, pieza de menos, pero eso sí, con tres peones de ventaja, ¿no? Un 4 contra 1. Bueno, pues no ocurre esto, F4 sería el mejor movimiento, se opta por esta jugada que tiene su lógica, ya que viene ganando un tiempo sobre la torre, pero el tema es que, bueno, pues Abdusattorov también jugando a un gran nivel, pues continúa de la mejor manera. Torre 1 viene con jaque, a rey G2, quizás alfil E4 siendo bastante molesta, opta Caruana por jugar rey H2. Como vemos también, comentar que en el reloj le quedaban 20 y pocos segundos o incluso menos, por lo tanto jugando muy apurado, pero como decimos también Abdusattorov jugando a un gran nivel juega el mejor movimiento, que es F4. Entrega un peón, pero hay que recordar que, bueno, pues se atacaba esta pieza en H7. De momento Caruana decide no atacar solamente al rey, sino defender la pieza de esta manera. A una jugada como alfil por F4 pues está cayendo, como vemos, la pieza directamente. Por lo tanto, bueno, pues lo que se hace es dar este jaque primero, pero el tema es que tras rey G8 hay doble ataque sobre el caballo. La partida continúa con alfil por F4 y podríamos pensar en salvar este caballo que se ha quedado sin movimientos, y de ahí que hubiese sido mejor también jugar F4 para darle salida quizás en algún momento con la línea que hemos visto anteriormente, pero el tema es que va a quedar encerrado, ¿no? Una jugada como caballo F6 parece, y es de hecho todo está, bueno, pues defendido, pero tras estos cambios, bueno, pues alfil E4 es ganadora, y este peón sería muy importante, ya que evita que el rey pueda escapar. F3, alfil por F3, y bueno, como vemos, el rey está sin movimientos y se está amenazando mate pues más pronto que tarde. Por lo tanto, se juega alfil por F4, alfil por H7, y tras rey G3, caballo F6, que viene con ataque sobre la torre. Esta se retira de 8 dando un jaque, rey F7. Ahora el material es de 2 piezas contra 4 peones, uno de ellos pues débil o solitario, y los otros 3 también tienen un largo recorrido, por lo tanto la partida se hace muy cuesta arriba. Tras estos movimientos se juega alfil E3, bueno, pues quizás no haciendo lo mejor, quita cierta fuerza a la torre que está en E1, torre 2 atacando en B2, y tras torre B8 defendiéndolo se juega caballo D2, torre B7 con jaque, y tras rey E8 es tremenda que si aquí se hace un movimiento como rey G6 parece que se iguala la partida. Podría continuar la misma con H4, caballo F1 con jaque, rey F4 activándose junto con esos dos peones, y tras un movimiento como caballo D5 atacando además al alfil, rey F3 con ataque sobre la torre, torre C2, H5 jaque, rey F6, y como vemos, bueno, pues hay varias jugadas o varias posibilidades para las blancas para mantener la igualdad pasando por la captura de esta pieza. Bueno, todo esto no ocurre. Abdusattorov, bueno, pues manteniendo la ventaja, juega, si no el mejor movimiento, se quita un sitio correcto, rey 8 y G5 ya en el tablero. Es verdad que rey 8 no tenía mucho sentido, ya que el alfil ha quedado defendido solo por el caballo, que a su vez acaba de ser atacado por parte de un peón, pero primero este movimiento es bastante potente. Caballo F1 jaque. Se juega rey F4, a rey G2 simplemente caballo por E3, nuevo jaque, y el peón, como vemos, pues está clavado por la acción de la torre, por lo tanto no es posible. Y en caso de jugar rey F3, bueno, pues incluso puedes capturar primero en E3, peón por, ya que el caballo lo defiende la torre, y aquí está la jugada ganadora, ¿no? Alfil E4 y bueno, pues cae la torre en B7. Se juega rey F4 lanzándose Caruana un poquito más pues al ataque.
caballo por E3, F por E3, caballo D7 retirando esta pieza que lleva unas jugadas atacada, pero evitando que caiga su alfil de H7, H4, alfil G6 y tras B4, rey E7, torre A7, torre B2, atacando el peón en B4 y se llega a defender. Bonito o interesante movimiento, ¿no? Alfil H5 evita que el rey pueda atacar al alfil, frena completamente, bueno, pues los dos peones que tiene en esta posición Caruana, y tras E4, rey E6, evitando también que el rey pueda activarse pues todavía más, rey E3, torre H2 yendo por el peón de H4 y tras torre A7, torre por H4. Torre A6 viene con jaque, rey E7, torre H6, torre H3, jaque y rey D4. Si el rey viene hacia este lado en F4, torre F3 sería mate, por lo tanto se retira a D4 y alfil G4 defendiendo la torre. Si hubiesen habido cambios, pues a buen seguro los tres peones parece que van a caer, la ventaja se mantiene para las piezas negras y Abdusattorov, bueno, pues a buen seguro puede dar tranquilamente el mate de caballo y alfil. La partida continúa con B5 y tras torre B3, rey C4, torre B1 retirándose y manteniendo la presión sobre el peón de la columna B, torre H7 con jaque, rey D6 y tras nuevo jaque, alfil E6 y en esta posición decide abandonar. Lo podría haber hecho antes, pero el tema es que, bueno, pues el rey no puede activarse ni acompañar a sus peones. El peón de B6, bueno, pues está firmemente defendida la casilla. Tampoco parece que se puede avanzar mucho más el peón de D4 y bueno, ¿qué se puede jugar, no? Se está dando jaque. Este peón se podría ser el único tema para ganar para las piezas blancas o intentar coronarlo, pero tras rey D4, bueno, pues tienes un jaque primero, rey E3, capturas, amenazas al peón de G5, G6 y tras torre G5, atacándolo rey rey F4. Parece que el rey se está activando, pero simplemente una jugada como torre G4, mantienes el peón que no puede avanzar, se está dando un jaque y la torre tampoco, el rey tampoco puede avanzar, ¿no? ni puede progresar. Por lo tanto, si se juega un movimiento como rey F3, bueno, pues rey E3 se retira mucho y si mantiene la presión sobre la torre, pues vendría quizás este posible jaque, doble ataque al peón y las piezas negras, bueno, estarían ganando sí o sí. Bueno, pues tremendo Abdusattorov. Hemos visto dos de sus partidas que ganaron. En la primera hicieron tablas y vemos también la de Caruana más adelante. Un saludo y hablamos. Chao.